el programa de hoy, los obispos en Alemania que pretenden cambios en el catolicismo se acomodan a las cosas del mundo por la presión de impuestos que la financian, afirma sacerdote analista en programa de WTN. La fe está mal en España, los jóvenes no se consideran católicos, cuenta sacerdote de visita en Perú. "35 renovadas campanas de la Catedral de México vuelven a repicar desde el Sábado Santo. Este domingo de la Divina Misericordia, no se pierda el perdón total de sus culpas y el castigo. Le explicamos cómo. Mali, el país donde los católicos viven en medio de la anarquía, el terrorismo y olvidados por la comunidad internacional. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Hola Natalie, seguimos en la semana de Pascua y el último día de la semana. Así es, Eddie, muy felices de empezar nuestro noticiero desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en su programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco reiteró su preocupación por el próximo sínodo o reunión de los obispos en octubre de este año. En reciente audiencia, el Santo Padre precisó que el sínodo de los prelados no es un parlamento. Destacó que el protagonista es el Espíritu Santo, informa así Prensa. La Iglesia en cada país viene preparando los planteamientos que llevará al encuentro general en Roma este año. Los obispos alemanes aprobaron en marzo una serie de cambios en el catolicismo. El Papa ha dicho que le da miedo cuando escucha hablar del espíritu sinodal y que se piense que es cambiar cosas. Aclara que es más bien escuchar, rezar y caminar, y que el Señor dirá las cosas que se deben hacer. Ahora escuchemos al padre Javier Olivera Rabasi, fundador de Que no te la cuenten, explicando qué es lo que lleva a los obispos alemanes a pretender cambios en la doctrina. Fue uno de los sacerdotes invitados en el programa Perspectiva Católica de EWTN esta semana. Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado. Por si la gente no lo sabe, la gente que se declara bautizada a nivel impositivo en Alemania tiene que pagar mes a mes una alícuota, un porcentaje de su sueldo que va destinado a la iglesia en Alemania. Y eso hace que la iglesia en Alemania tenga mucho poder adquisitivo y ciertamente, que es verdad esto hay que decirlo, ayuda con varias fundaciones católicas, una de las más conocidas quizás sea Adveniat, a muchos lugares necesitados. Pero también es verdad que es un modo de coaccionar a otros miembros de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque son los que tienen un poder adquisitivo gigantesco, no solamente la Iglesia. Alemania misma es la rueda que hace mover a Europa desde el punto de vista económico. Y creo que también, amén de la teología o de la mala eclesiología, que a su vez tiene una mala filosofía de base, estos creen que la Iglesia va avanzando como si fuera un partido político que cambia el presidente, pasó de Trump a Biden, entonces, bueno, listo, hay una nueva política de Estado. Y tienen en la cabeza esto, que la iglesia de estilo cuasi hegeliano va cambiando, va modificándose hacia la perfección siempre. Y entonces, bueno, debe acomodarse al mundo. Es el gran problema de la iglesia y del mundo, lo que decía el padre Nelson hace un ratito, ¿no? El poder adquisitivo de la iglesia en Alemania claramente que influye. Y por eso ellos creen que como se deben también a los impuestos de la gente, para que dejen de tildar en el casillero de la parte impositiva, los alemanes, de que ese porcentaje mínimo va hacia la Iglesia Católica, deben acomodarse a las cosas del mundo. O sea, es la famosa, si me permiten la expresión, teología desde abajo, teología del pueblo, pero no lo digo de modo irónico, lo digo realmente en serio. La teología del pueblo, que es la sucedánea o la hija bastarda de la teología de la liberación, que se ha apoderado de muchos estamentos. Hay funcionarios eclesiásticos que no tienen la fe del catecismo, esto hay que decirlo así claramente. Al menos no tienen la fe del catecismo que quizás estudiamos nosotros cuando éramos más pequeños. No es lo mismo, ¿no? La iglesia no es la esposa de Cristo. Es la novia que va cambiando de vestido permanentemente y bueno, uno tiene que acomodarse a la novia con la cual le toca bailar. Buenas noticias de la iglesia en México, en donde los bebés a quienes se les impidió nacer tienen un lugar donde se les recuerda. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. En México existe un santuario en donde las mujeres que abortaron y se encuentran arrepentidas pueden hallar consuelo en la oración y además reencontrarse con Dios. Un año después de que se aprobara el aborto en la Ciudad de México, en 2008 se inauguró en el Panteón de Dolores al poniente de la capital un memorial para los niños que no pudieron nacer. Este lugar
además de honrar a los bebés, pretende ser un lugar de misericordia para todas las personas que cargan con el pesar de la acción que cometieron. Y por eso es el memorial de la víctima del aborto, está pensado para las mujeres, que cuando han vivido esta experiencia del aborto, buscan consuelo, buscan paz y que sepan que Dios nunca rechaza a nadie. El santuario está abierto a todo el público. Cada 8 del mes se realiza una misa al mediodía y de forma especial el 25 de marzo y el 8 de diciembre se pida por la conversión y alma de las víctimas del aborto. Víctimas del aborto, los legisladores que promueven leyes que impiden el desarrollo pleno de un ser humano en el vientre materno. Luego de 5 años en silencio, las campanas de la Catedral Metropolitana volvieron a sonar este Sábado Santo anunciando que Cristo vive. El sismo que sacudió el centro del país en septiembre de 2017 provocó severos daños en el templo que lleva 400 años siendo un hogar para los católicos y un símbolo para los capitalinos. En cuanto a las campanas, se revisaron y recibieron mantenimiento una por una. Las de tipo esquila, aquellas que giran en 360 grados, fueron las que más trabajo necesitaron. Se lijaron y se hidrataron los contrapesos y se apretaron los tornillos. También se le dio mantenimiento y restauración a las 3 virtudes teologales, esculturas hechas por Manuel Tolsá en 1813 que coronan una de las torres, y la cual una de ellas cayó partiéndose a la mitad. Las campanas de la catedral comienzan a sonar todos los días a las 8:24 de la mañana con el toque de laudes. Después, a lo largo del día llaman a misa, con toque de diferente duración según la temporada del año litúrgico. Al mediodía podemos escuchar el toque del Ángelus o Regina Coeli si es temporada de Pascua. Y a las 3 p.m. suena con la hora nona que recuerda el momento de la muerte de Cristo. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Continuamos con más noticias y hoy contamos con la presencia de un gran invitado. Está con nosotros el padre Francisco José Delgado, sacerdote de la diócesis de Toledo en España y quien además encabeza la sacristía de la Vendée, un programa que se transmite por YouTube donde participan otros sacerdotes españoles que buscan defender la fe católica. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, en los sets aquí en Lima, Perú. Pues muchas gracias. Estoy también muy contento de, después de haber tenido alguna colaboración virtual, poder estar físicamente. Así es, padre. ¿Qué lo trae por aquí? Cuéntenos un poco. Bueno, pues he venido porque mi diócesis, la Archidiócesis de Toledo en España, tiene 2 misiones en Perú. Una es en Lurín, en la que yo estuve hace unos años, y la misión también de Moyobamba, que es toda la prelatura de Moyobamba, que prácticamente es el departamento de San Martín. Y entonces en Moyobamba hay un seminario y yo habitualmente colaboro dando clases de filosofía y teología a los seminaristas y también de inglés, que no me hace tanta gracia pero me toca. Y entonces me han pedido venir un par de meses a estar con ellos en el seminario dándoles algunas asignaturas. Padre, ¿y después de cuántos años o cuánto tiempo está de regreso aquí en Perú? Pues lleva 4 años sin venir. Por todo el asunto de la pandemia, las restricciones y las dificultades pastorales también, y estoy muy contento de poder volver porque me gusta mucho Perú, Lima y, bueno, y todo el resto del Perú también, que espero tener algún tiempo, por lo menos en este tiempo, de poder visitar. Y nos alegra tenerlo aquí. Padre, coméntenos un poco sobre cómo está la fe de los católicos jóvenes también allá en España. Bueno, pues la fe está mal, las cifras lo dicen, las estadísticas. Hay una disminución clarísima del sentirse católico, de la cultura católica en general y de la práctica religiosa. Esto puede tener muchas lecturas. Es verdad que cuando se hace una encuesta, pues la gente antiguamente respondía con más firmeza a considerarse católico, porcentajes muy altos. Hoy ya estamos levantando un poquito por encima del 50%, pero poco. En el caso de jóvenes, creo, si no me equivoco, no tengo aquí ahora de memoria los datos, creo que está por debajo, bastante. Entonces, los jóvenes no se consideran católicos. Ahora hemos vivido celebraciones como en Semana Santa, ¿no? Que hay mucha tradición religiosa, de piedad popular, que sí, uno ha ido a las ciudades donde se viven grandes Semanas Santas y habría miles de personas. En eso quizás se nota menos, pero en la práctica diaria de las misas, la Eucaristía dominical, la manera como la gente se posiciona en cuestiones morales, por ejemplo, yo creo que estamos, bueno, no es que hayamos desaparecido del todo, estamos ahí, pero hay poca influencia. Entonces, esa es la realidad. A la vez, hay una serie de movimientos juveniles que están apareciendo con fuerza, veremos a ver en qué paran,
Y justamente lo vemos también como en este programa de televisión catalana donde salió una mujer disfrazada de la Virgen de Rocío, faltando respeto, haciendo comentarios sobre su actividad sexual y con el niño, un muñeco entre los brazos como si fuera el niño Jesús. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué hacer nosotros como católicos frente a este tipo de ataques? Es curioso que de entrada ellos mismos no se percataran de lo horrible de esa burla, ¿no? Que incluso si ellos quieren hacer una burla regionalista, pues podían haberlo hecho sin necesidad de ofender a los católicos. Entonces, esto por un lado es una muestra precisamente de esa poca influencia social. O sea, ella directamente dice, bueno, pues serán 4 que se molesten, ¿no? Pero claro, estos 4 que nos molestamos, ¿qué hacer, no? Bueno, pues lógicamente, por un lado hay que también aguantar las ofensas personales, pero las ofensas hechas contra la Virgen cuesta un poquito más aguantarlas, porque eso siempre se ha enseñado, uno puede no, o sea, poner la otra mejilla cuando es la propia, pero cuando uno ataca el honor de Dios, pues hay que salir en su defensa. Entonces ahí tenemos los medios de comunicación, ahí tenemos la opinión pública, que es una manera de hacerlo. Claro, esto está en una zona concreta donde hay católicos, entonces yo creo que los católicos deberían mostrar a sus representantes políticos, porque esta es una televisión pública además. Padre, ¿y en la iglesia y en España qué está haciendo para mantener la actividad de la fe, ¿no? Para incrementar la fe católica ya? Yo no veo realmente qué se está haciendo, no veo como que la Iglesia en España a nivel institucional, a nivel jerárquico, está un poco sin saber de qué manera actuar. Es verdad que la situación política y social es muy hostil, eso es cierto, pero yo creo que debería haber una propuesta más fuerte de la pureza del Evangelio y de la claridad en la confesión de la fe, aunque eso pues haga que a lo mejor algunos no favores ni privilegios, porque en realidad no lo son, están, por ejemplo, el papel de la Iglesia Católica en España está recogido en la Constitución, como pasa en tantos otros países, entre ellos Perú, de manera, pero bueno, en América y en tantos otros países, que está recogido la preponderancia especial a nivel de las relaciones políticas. Pero creo que a veces se piensa que si se es claro en una agenda como la que tenemos, por ejemplo, en España con nuestro gobierno, que es abiertamente anticatólico, antihumano y antitodo, pues parece que entonces el castigo va a ser, pues eso, a lo mejor cobrar más impuestos o impedir más la labor de evangelización, pero yo creo que ese cálculo, es decir, no vamos a ser excesivamente molestos con la idea de poder tener un mínimo de libertad para predicar el Evangelio, si al final nos cuesta predicar el Evangelio, pues no es buen negocio. Entonces, me temo que se está haciendo ese cálculo y yo, en mi opinión, yo creo que no está saliendo muy bien, ¿no? Padre Francisco José Delgado, gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al volver, este domingo de la Divina Misericordia no se pierde el perdón total de sus culpas y el castigo. Le explicamos cómo. Además, hoy es la fiesta de Santa Liduvina, patrona de los enfermos crónicos. Le contamos más. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. El domingo 16 de abril la Iglesia celebrará la solemnidad de la Divina Misericordia. En esta fiesta los católicos podemos obtener el perdón total de las penas y culpas del pecado. La hermana Alba Montoya, misionera de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos cuenta. Pues esta devoción surge desde el Génesis. Imagínense, o sea, desde cuando Adán y Eva pecaron, el mismo Dios se mostró misericordioso y dijo que una mujer quebrantaría su cabeza y que entonces como quien dice, nos dio una esperanza. A las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protegeré durante toda su vida. Como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido, y en la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador misericordioso. Esto aparece en el diario de Santa Faustina Kowalska. Se celebra el segundo domingo de Pascua, que este año pues coincide con el 16 de abril. ¿Y por qué? Porque San Juan Pablo II, cuando canonizó a la beata Faustina Kowalska, designó Domingo de la Divina Misericordia al domingo segundo de Pascua. Y ese día podemos ganar indulgencias plenarias. Esto es una bendición grandísima. Y esto aparece en un decreto de la Penitenciaría Apostólica del 29 de junio de 2002. Y pues aquí en este decreto dice que este domingo siguiente, este segundo domingo de Pascua, los sacerdotes deben predicar a las almas sobre la infinita misericordia de Dios. Esta fiesta será un refugio para todas las almas
que de pronto pues tengan como remordimiento de sus pecados, que sientan como ese dolor de haber ofendido a Dios. Que el que acuda a la confesión y reciba la Sagrada Comunión obtendrá el perdón total de sus culpas y del castigo. Esto es una cosa que de pronto no caemos en cuenta. Nosotros cuando pecamos, pues adquirimos una culpa, sí, pero además, una vez borrada esa culpa, nosotros merecemos un castigo en el purgatorio para poder quedar completamente limpios, porque ningún alma limpia pues entrará al cielo. Y cuando uno gana indulgencia, se borra también todo lo que tiene que pagar en el purgatorio. Esto es una bendición grandísima porque queda como recién bautizado. Si uno se muriera ese día sin pecar, se va derechito al cielo. Las indulgencias necesitan algunos requisitos, todas las indulgencias. Esta en concreto también. Primero tenemos que confiar en Dios. Cuanto más confía el alma, más alcanza. La misericordia de Dios es infinita, pero la podemos limitar por nuestra falta de confianza en Él. Entonces, confiar completamente. Glorificamos mucho a Dios cuando confiamos en Él. Eso quiere decir que confiamos en su amor infinito. La otra es orar por el Santo Padre, orar por el Santo Padre, confesarnos y comulgar. Confesarnos, bueno, como decía la Virgen a Santa Lucía cuando le pregunta, no, Sor Lucía, no es Santa, Sor Lucía de Fátima, y bueno, y uno se tiene que confesar el mismo día. No, puede ser 8 días antes, 8 días después. Estar en gracia de Dios es lo más importante. Hay muchas gracias que se pierden, pero porque nosotros no estamos dispuestos a recibirla. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús dijo, bueno, en la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque había poca fe. Que confiemos mucho en su misericordia, pero no para pecar. Yo confío y sigo pecando. No, pues de eso no se trata. Dios nos quiere, nos ama, nos quiere perdonar, pero tenemos que hacer de nuestra parte, porque si no, pues no estamos siendo coherentes con lo que Él de verdad desea de nosotros, que nos quiere salvar, pero con nuestra ayuda. Mali, el país donde los católicos viven en medio de la anarquía, el terrorismo y olvidados por la comunidad internacional. Bárbara Socorro de EWTN Noticias nos cuenta más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Esta fue la cálida bienvenida que la hermana Gloria Cecilia Narváez recibió de su congregación, Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, cuando regresó a su natal Colombia el 16 de noviembre del 2021, tras ser secuestrada en Mali durante 4 años y 8 meses por terroristas musulmanes. Yo creo que es la fe, ¿no?, que nos mantiene siempre con la esperanza. Yo también trazaba a veces, pensaba en todos los sufrimientos que pasa la gente cuando está secuestrada. La hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Carangazo, frontera entre Mali y Burkina Faso, por parte de un llamado Frente de Apoyo para el Islam y musulmanes de una rama de los terroristas de Al-Qaeda. Pedían dinero para liberarla. Desde el 2013, la República Democrática de Mali vive en inestabilidad política, con una junta militar que se apropió del poder, el mismo que ansían grupos extremistas violentos como los yihadistas. En medio de esa convulsión viven los cristianos. De Mali no era así, hasta el 2013 que empezó a extenderse el terrorismo islámico, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, y que todavía estamos esos 10 años de sufrimiento que está pasando, más ahora el hecho de que los gobiernos no son frágiles. La religión predominante en Mali es el Islam, con un 88% de población musulmana y el resto, 12%, religiones en las que predominan las basadas en tradiciones africanas. El Estado es laico, según su constitución. Los cristianos presentes en Mali son grupos muy pequeños que se sienten en constante amenaza por el terrorismo islámico. Muchos católicos malienses han tenido que huir de sus pueblos buscando seguridad. Según la organización pontificia, ayuda a la iglesia necesitada
este es el número de católicos presentes en la nación del África Occidental. O sea que no estamos hablando en total de apenas 500.000 de cristianos, no solamente católicos, sino cristianos en el país. Los cristianos que permanecen en Mali viven esparcidos en aldeas. Hay pueblos donde los sacerdotes no pueden celebrar la misa. Algunos partidarios de las ideologías yihadistas ofrecen sermones con amenazas directas contra los cristianos. Todo esto crea psicosis en las comunidades. Relata a la Fundación Pontificia una persona en el anonimato con contacto directo con la iglesia local. Debido a la violencia de los yihadistas, es muy limitado desplazarse para el trabajo pastoral. Antes, los sacerdotes pasaban la noche en las aldeas, hoy ya no. El padre Pierre Luigi Macali se emociona al ver a su familia y miembros de su congregación, luego de ser liberado el 8 de octubre de 2020. Estuvo secuestrado durante más de 2 años en Mali por yihadistas vinculados con Al-Qaeda. Tras ser liberado, el religioso italiano misionero de la Sociedad de Misiones Africanas fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. Los cristianos son quizá las primeras víctimas de la inseguridad. En muchos sitios tienen que camuflar su fe, ¿no? Como he dicho antes, se ven obligados a desplazarse. Hemos oído de veces que cuando llegan los terroristas a los pueblos preguntan, por ejemplo, cuando roban el ganado, qué ganado es de cristianos y cuál es de musulmanes, porque si es de musulmanes, pues a lo mejor serían como menos dañinos, ¿no? Todas las ONG internacionales se fueron de Mali, según María Lozano. El país, necesitado en todos los frentes, solo cuenta con la ayuda concreta de la Iglesia Católica. Yo creo que sería también muy bonito, cuando veamos la cruz en estos días, pensar en la Iglesia en Mali, que realmente es una de esas que está crucificada en estos momentos. El sacerdote alemán, padre Hans-Joachim Loré, está desaparecido desde el domingo 20 de noviembre del 2022, en que celebró misa en un convento en Bamako, capital de Mali, donde lleva más de 30 años trabajando. Recemos por él. Hoy, 14 de abril, la Iglesia Católica recuerda a Santa Liduvina, patrona de los enfermos crónicos. Vivió con una grave enfermedad que la hizo sufrir por décadas, dejándola postrada y sufriendo un deterioro paulatino de sus capacidades físicas. Así, en medio del sufrimiento, encontró el amor de Dios. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10.000 con Jesús, nos cuenta más sobre la vida de esta santa. Veamos. Esta es una santa que realmente a mí me llama especialmente la atención porque es una mujer que desde muy joven se encuentra con el dolor, con la dificultad. Nace en Holanda en 1380, hay que ponerse en contexto, es la época de la constitución de las grandes naciones, ¿no? Enrique de Lancaster, el reino de Francia, el reino de Inglaterra están consolidándose. Y desde el momento en el que aparecen varios, por ejemplo, antipapas que se lanzan bulas de uno contra el otro, una situación complicada, medieval, que hace que haya mucha pobreza también. Y esta mujer, que es una niña que a los 15 años está patinando en un lago helado, sus padres son humildes, se dedican al trabajo de cuidar fincas. Esta chica sufre una caída a los 15 años, una caída fortuita, y se rompe una costilla. Esa será la última vez que estará de pie, porque cuando va a hacerse los curetajes y todas las cosas, se empieza una larga historia
dolor y de problemáticas que se van dando una detrás de otra. Realmente se llegan a dar muchas enfermedades juntas y las llagas que tenía, por ejemplo, le hacen muy difícil que se pueda levantar, le van pasando de una cama a otra. Y al principio, Ludovina no entiende todas estas cosas y le parece que es un castigo de Dios. Sin embargo, ella se encuentra con el nuevo párroco de su pueblo, que es el padre Pot, que se acerca a consolar a la enferma y le dice que Dios les trata así a las personas que más quiere. Abraza la cruz. Llegará a decir en sus memorias que si a ella le dijeran que con una simple oración separarían todos sus dolores, ella prefería no recitar esas oraciones para seguir unida a Jesús. Es una mujer impresionante que empieza a generar esa espiritualidad desde el dolor y además llega a tener una conexión con Jesús muy, muy grande. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes. Cristo, nuestra Pascua.